Vamos a ver. Ok. Señorita Yagloa. Disculpe, doctor, no puedo prender lo que es la cámara porque cada vez que entro a Teams no me permite habilitar, entonces me voy a salir y voy a volver a entrar para poder prender mi cámara. Bueno, de acuerdo. Ok. Entonces, entre tanto, sigamos. Señorita Pozo. Buenos días, profesor, dígame. Preguntas, por favor, sobre la Convención de Viena, la parte que leyó. ¿Tiene alguna pregunta? Disculpe, profesor. ¿Tiene alguna pregunta sobre el texto que leímos para hoy de la Convención de Viena? ¿Tiene alguna pregunta? No, profesor, No. no. Ok, listo. Señorita Moreno, ¿preguntas? No, profesor. No tiene ninguna pregunta. Ok. Señorita Hernández, ¿preguntas? No, profesor, no tengo ninguna. No tiene preguntas. Ok. Señor Velasco, ¿preguntas? No, no, doctor. Ok. Señor Hernández, No, doctor, por el momento, de acuerdo a lo revisado. de acuerdo. Ya, entonces no tenemos preguntas, ¿no? No tenemos ninguna pregunta por el momento, ¿ya? Em, bueno, entonces, bueno, en términos generales, ya como para cerrar un poco el tema, em, la cuestión que, vamos a decirlo así, la cuestión que nosotros hemos estado tratando hasta hoy, eh, tiene que ver con esta fuente del derecho internacional, es una fuente formal, y básicamente el crecimiento y la idea de la suscripción de tratados y convenios internacionales, que es lo que le ha dado eh, al mundo del derecho internacional público mucha más fuerza en el derecho escrito, es lo que en este momento prima sobre todos los intereses a nivel mundial, ¿no? Esa es la esencia, esa es la parte medular que nosotros hemos abordado hasta ahora y que de alguna manera eh, se representa en los acuerdos y convenios que nosotros tenemos vigentes, ¿no? Am, recuerden siempre estos tratados, estos convenios que pueden firmarse bajo esa estructura, digamos, de ratificación, de aceptación, de aprobación o incluso de adhesión, son, digamos que todo este esquema en la Constitución del Ecuador, de acuerdo al 425, ocupan el segundo lugar en la jerarquía de importancia únicamente después de la Constitución y, por cierto, sobre cualquiera de las normas jurídicas, empezando por las leyes orgánicas y ordinarias, en la estructura jerárquica de la Constitución, tal como está establecido en nuestro derecho. Eso en esencia. Entonces vamos a, bueno, esto es lo que hemos tenido. Vamos a empezar a tratar otro tema que es importante, que es el de los sujetos del derecho internacional. En realidad tenemos que tratar derechos humanos, ¿no? Derechos humanos en el derecho internacional, me parece que se les dije la clase anterior. Sin embargo, tenemos que hacer tenemos que dar un pequeño paso, un pequeño, pero ciertamente importante, eh, por, por el tema de estas teorías que están asociadas a la subjetividad del derecho internacional. Entonces, vamos a chequear un poco eso. A ver, yo tengo creo que una presentación por aquí sobre ese tema.
¿Dónde estaba esto? Eso aquí está. Ya. Listo. Este es importante, estos apuntes son siempre importantes. Bueno, para este capítulo vamos a utilizar el documento del profesor Mete Velasco. Entonces vamos a trabajar. Profe, está teniendo problemas con su micrófono, ya no se está escuchando nada otra vez. ¿No se escucha? No, se escucha como... Ya, ok. Sí, hay algún tema con el micrófono. A ver, deme un segundito, ya conecto el teléfono, que con el teléfono suele ser mejor. Creo que, ¿sabe qué? Creo que es con Teams, porque ayer tuve una reunión por Zoom y realmente no tuve ningún problema. Creo que es alguna cosa de Teams mismo. Creo que es algo de Teams. Ok. Ahí. Ok. ¿Cómo está ahí? Sonido. ¿Mejor? Excelente, doctor. Sí, Ya, profe, ahí sí. ese es del teléfono, entonces es por a través del teléfono. Sí, o sea, hay que hacer esas dos conexiones. Eso parece que antes funcionaba con ustedes bien. Era raro, porque solo con ustedes funcionaba bien y los otros cursos siempre se quejaban del tema audio. Pero ahora ya parece que también ya en esta clase ya falló, porque hemos venido trabajando sin el audio del teléfono, pero ahora sí ya no funcionó. Muy bien, bueno, vamos a trabajar esto. Lo que sí todavía no les hago es compartirles mi pantalla. Les voy a compartir ahora. Eh, Se abra. Listo. Voy a compartir. Voy a pasar a compartir. Listo. Listo. Ya. Ya. Eh, este es un tema bien particular. Eh, Como introducción, habría que decir que en el área internacional, describir quiénes son los sujetos no es tan fácil como en el derecho local. En el derecho local nosotros sabemos exactamente, se puede definir en el derecho ecuatoriano, por ejemplo, en realidad en cualquier país del mundo es quizás una de las cosas más sencillas definir quién es sujeto de derecho y quién no. Es muy fácil porque siempre son las personas. Las personas, ustedes saben, son naturales y jurídicas y ambos son sujetos capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Esa es la definición estándar. Existe en nuestro derecho y existen otros derechos alrededor del mundo. El problema no es complejo. No hay mayor problema, es muy fácil, muy sencillo. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Las personas. Y punto. De ahí que habrán agremiaciones, que habrán ciertas particularidades con unos con otros, que habrán entidades, digamos, personas jurídicas de derecho público, derecho privado, derecho mixto. Bueno, eso, digamos, son ciertas particularidades muy pequeñas, pero en todo caso simples de entender, no es muy complejo. A diferencia de eso, en el derecho internacional público sí que es complejo. ¿Por qué? Porque no hay unanimidad respecto de quiénes son sujetos de derecho internacional. La subjetividad internacional no es unánime. Y no es unánime no solo en la doctrina, es decir, no es que solamente hay autores
estudiosos que piensan que unas instituciones sí son y otras no son. Es decir, no es que solo hay diferencias a nivel doctrinario, sino también, y en especial, que es lo que más afecta al sistema internacional, hay diferencias a nivel normativo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que va a depender mucho del espacio donde estamos para saber quién es sujeto de derecho internacional y quién no. Y entonces de ahí habrán algunos ejemplos que ya vamos a ir desarrollando digamos, en estas clases, ¿no? Como un punto de partida y como a modo de ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, parte del sistema dependiente de las Naciones Unidas, por ejemplo, no acepta ningún sujeto que no sea el Estado. Únicamente pueden presentar acciones judiciales los estados reconocidos. Y ese también y vamos a ir viendo, esa es otra cuestión, otro elemento de análisis. ¿Qué significa reconocer un estado? Bueno, a diferencia de eso, y les cuento exactamente porque nosotros somos también países firmantes de los estatutos correspondientes al Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte, en cambio, no solamente los estados son sujetos de derecho internacional, sino también las personas naturales. A tal punto que una persona natural, una vez que ha agotado todos los recursos existentes en su país de origen, tiene la facultad de presentar su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí hay una diferencia diametral. Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta como sujetos de derecho internacional a las personas naturales, y evidentemente a otras instituciones también, la Corte Internacional de Justicia no. Está sellada solamente o reservando su espacio únicamente para los estados. Entonces, estas particularidades son las que hacen de del estudio de la subjetividad internacional una cuestión bastante importante, ¿no? Ahora, esta es una cuestión que el profesor Díaz de Velasco ha estudiado a mucha profundidad, ¿no? Y claro, la subjetividad internacional se asienta en relación a diversas clases de teorías para sostener quiénes son los que participan en la arena internacional. Y Díaz de Velasco, una de las cosas que dice, con las que abre su argumento y que plantea, por supuesto, es que conviene no confundir aquellas situaciones de sujeto de las relaciones internacionales y sujeto del derecho internacional. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Una cosa es cuando hablamos de relaciones internacionales y otra cosa es cuando hablamos de derecho internacional. ¿Qué es lo que dice Díaz de Velasco? Cuidado confundir. ¿Qué significa ser sujeto de relaciones internacionales, ya? Y sujeto del derecho internacional. ¿Qué significa o cómo lo explica, no? La condición de sujeto de relaciones internacionales conlleva, en el fondo, la calidad de actor, podríamos decir, o protagonista en el plano sociológico, en el plano de la negociación, en el plano de la intervención. En cambio, la visión asociada al derecho internacional podría definirse como la titularidad en relación a derechos y obligaciones. Fíjense que son dos maneras diametralmente distintas de entender. Bajo una primera estructura teórica, es decir, como sujeto de relaciones internacionales, estamos hablando de la esfera pública, ¿no?, del mundo,
de las sociedades, y estamos hablando de alguien que actúa, que protagoniza, dice incluso el profesor Díaz de Velasco, pero que actúa, que es un actor dentro de esa sociedad internacional, podríamos decir incluso de esa arena internacional. Mientras que en el segundo caso, lo que tenemos es una definición normativa que está asentada en la idea de que se trata de un sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones en el plano internacional. Entonces, son dos primeras cosas que nos plantea como distinción. Esta distinción entre estos dos planos, el primero sociológico y el segundo jurídico, es útil porque pone en evidencia el hecho de que algunas entidades que actúan en la escena internacional, en la arena, hemos dicho, internacional, como por ejemplo, empresas transnacionales, organizaciones internacionales no gubernamentales, cualquiera que sea su relevancia como actor internacional, usualmente carecen de subjetividad internacional al no depender en cuanto a su estatuto jurídico del derecho internacional, sino del derecho de uno o varios estados. Piensen, por ejemplo, y a mí el ejemplo para mí es clarísimo, piensen que en el primer plano, en el de las relaciones internacionales, piensen en una institución como la FIFA. Todos saben qué es la FIFA, ¿no? Todos han escuchado. Hay alguien que no ha escuchado. Todos han escuchado, ¿no? Eh, Esa es una institución clásica, actor, digamos, o protagonista de relaciones internacionales, de las más famosas del mundo. Cuando a un estudiante se le pregunta, bueno, nosotros lamentablemente no hicimos al inicio del semestre, normalmente yo hago un examen como de diagnóstico, ¿no? Para ver más o menos qué conocimientos previos tenemos y tal. Este semestre no se hizo porque tuve eh, lastimosamente no les pude hacer ese examen porque hubo o sea, pensé que que con el cambio del coordinador eso no se iba a hacer y total, sí podía hacerlo, o sea, bueno, hay algún día inicial, no les dice, pero en todo caso, normalmente yo les hago a los estudiantes un test, un pequeño test, y una de las preguntas que yo les planteo en ese test es, cite un ejemplo de un sujeto de derecho internacional, y eh, hay algunos sujetos que me suelen poner como ejemplo, pero siempre me llama la atención que ese es un sujeto internacional, o ese es un ejemplo de sujeto internacional que los estudiantes suelen poner, la FIFA. Parece que es lo primero que se lee, la primera institución internacional en la que piensan, entre la FIFA y la ONU, ¿no? Porque las dos son instituciones que normalmente ponen como ejemplo, pero es interesante que llama la atención eso. Pero claro, la FIFA no es una entidad que en el plano internacional, ojo, ¿no? En el plano internacional tenga personería jurídica. Eh, Sin embargo, eh, a nivel local, las asociaciones que conforman esa entidad normalmente sí tienen personería jurídica. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene personería jurídica, está constituida como tal, tiene existencia legal, puede realizar contratos, es un ente privado en toda regla, ¿no? Una entidad que funciona como una persona jurídica convencional y es parte integrante de esta institución más grande, ¿no? Que de hecho tiene un nivel institucional, ¿no? Tiene una Profe, sede. la Cruz Roja podría ser como que uno de esos días. La Cruz Roja es un ejemplo bueno también, claro, 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 porque efectivamente es un actor importante a nivel internacional, ¿no? Y sí, o sea, la Iglesia Católica, por ahí, ¿no? Hay algunos ejemplos que están muy bien, ¿no? Que están muy bien. Sí, ¿no? La Cruz Roja es otro de los buenos ejemplos. Bueno, en todo caso, la idea es un poco colocarnos como en la línea de entender que hay esta diferencia y que a nosotros en realidad lo que nos interesa es esta sección, ¿no? Es esa sección porque para nosotros, en realidad, cuando nosotros hacemos un análisis
vamos a decir que de la evolución del derecho internacional, podemos ver que hay una tendencia progresiva al ensanchamiento del círculo de sujetos, ¿no? O sea, en principio solo eran los estados y después se ha empezado a producir una diversificación, podríamos decir, de los objetivos y de las funciones de la comunidad jurídica internacional, ¿no? Eh, Hay un autor que es alemán, me parece que es Burkin, que dice am, que hay una especie de renovación cuantitativa, es decir, hay un incremento del derecho internacional en el doble sentido de una expansión de lo objetivo de la regulación jurídica internacional, porque hay más tratados cada vez, y de una proliferación de los sujetos participantes. O sea, es evidente que desde 1945 hasta acá, eh, hay un crecimiento absolutamente evidente, 80 años, hay un crecimiento vertiginoso. Eh, de hecho, si uno compara las dos etapas con la que nosotros empezamos conversando esta clase, que era esa etapa clásica versus esta etapa contemporánea, no tiene nada que ver, pues, en términos de velocidad de desarrollo. Bueno, pasaron básicamente 400 años de la etapa clásica, donde el desarrollo fue absolutamente lento. Estados, ustedes recuerdan, ¿no? Caracterizados por la costumbre como la fuente principal del derecho, por relaciones incipientes, a tener en estos últimos 80 años un crecimiento vertiginoso de la suscripción de tratados, es decir, una expansión amplia de tratados de instrumentos internacionales y cada vez de un mayor número de sujetos. No solo porque efectivamente se han creado organizaciones internacionales que han sido reconocidas con personería jurídica internacional, no solo por eso, sino porque además ha habido este proceso. Recuerden que una de las características de la crisis del derecho internacional clásico que da como resultado el derecho internacional contemporáneo es de esta idea eh, de la descolonización de los estados, ¿no? Es decir, de que varios estados que eran dependientes de ciertas coronas y monarquías europeas, nosotros mismos, ¿no? Empezamos a irnos independizando, ¿no? Este proceso emancipatorio de estados que en estos últimos 80 años fue súper vertiginoso, sobre todo en partes, digamos, africanas, ¿no? En partes africanas, partes asiáticas que fueron, digamos, como liberándose y produciendo un mayor número de sujetos de derecho internacional bajo la estructura de estados. Entonces, esto ha sido una cuestión que siempre ha llamado la atención y que, claro, estos autores, digamos, como Burkin, que es el que le citaba, le ha llamado esta renovación cuantitativa del derecho internacional, ¿no? Entonces, hay, como ustedes pueden ver, una concepción dinámica de un proceso de cambio del derecho internacional, y esto significa que hay un proceso de crecimiento del número de normas jurídicas que están regulando las relaciones internacionales, pero además tenemos un incremento importante del número de sujetos, ¿no? Que, digamos, no tiene muchos límites, ¿no? Porque de hecho, además, ah, hay unos nuevos estados que están surgiendo de la escisión de estados más antiguos. O sea, las propias necesidades de la comunidad internacional en un momento determinado pueden aconsejar o incluso exigir, diríamos, la, el reconocimiento de personalidad jurídica internacional en determinadas entidades, ¿no? Eh, de hecho, de alguna manera, las propias Naciones Unidas, eh, digamos que han sido parte de este proceso, ¿no? Hay una sentencia famosa de 1949 de la Corte Internacional de Justicia, eh, bueno, sería interesante mostrarles. Creo que sí les voy a mostrar la sección correspondiente, claro. Eh, es importante que ustedes la chequen en este aspecto, pero voy a bajar esto porque ya, ahí está.
Ya, eh, esta es la sección correspondiente, ¿no? Es la Corte Internacional de Justicia de una sentencia de una opinión consultiva de 1949, ¿no? Una de las primeras. Vamos a ver quién está primero en lista. Señorita Yagloa, por favor, ¿puede darle lectura? En un sistema jurídico, los sujetos de derechos no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. El desarrollo del derecho internacional en el curso de su historia se ha visto influido por las exigencias de la vida internacional, y el crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los estados ha hecho surgir ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por ciertas entidades que son estados, Que no son estados. que no son estados. Y bueno, esto es importante porque cada, cada entidad es diferente, incluso entre los mismos estados hay diferencias. Ustedes saben que cada uno tiene sus requerimientos distintos. Vean nosotros aquí en Sudamérica, ¿no? Una cuestión súper simple que se nos puede hasta pasar de largo, pero que importa ciertas necesidades, ciertas obligaciones y derechos diferenciados. El acceso al mar. Nosotros tenemos dos países aquí en Sudamérica, Bolivia y Paraguay, no tienen acceso al mar. No tienen acceso al mar y por lo tanto sus obligaciones y derechos difieren del resto. Es una cosa así simple, es una cuestión meramente geográfica que no tiene nada que ver con su estructura política, con su desarrollo, con su historia cultural, sociopolítica, ¿no? Simplemente es una cuestión que tiene que ver con su posición geográfica. Claro que esa posición geográfica puede deberse a todos estos factores que hemos señalado, a la historia anterior, a las estructuras propias del desarrollo. Claro, claro que sí. Pero en la práctica, hoy en día, es una diferencia que prácticamente se cierra en la parte geográfica. Señor Hernández, por favor. Doctor, buenos días, compañeros. Bajo lo que usted ha manifestado en cuanto a los actores de relaciones internacionales y de derecho internacional y bajo lo que acabo de colocar también sobre el último enunciado aquí de la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Ujú. Hay un actor que me parece fuera de la FIFA, me parece muy interesante que usted tal vez conozca un poco, esté referenciado en cuanto a este tema. Es la organización llamada Greenpeace, que lucha por y utiliza la protesta pacífica y esa protesta creativa como forma de búsqueda de un mundo más sostenible ambientalmente. Podríamos encasillarlo aquí a Greenpeace dentro de las relaciones internacionales en calidad de un actor protagónico en el plano sociológico. Sí, sí, de hecho, quizás el activismo en general, porque esta es una organización, claro, relacionada con aspectos de, digamos, algo derechos de la naturaleza, pero también medio ambiente sano. Eh, Esa institución, yo, digamos, le pondría esa institución, le pondría Sea Shepherd también, Oil Watch también, son de las organizaciones que marcan una intervención a nivel de la arena internacional, al menos en el campo ambiental, ¿no? Que han sido los que se han opuesto. Eh, Nosotros, o sea, ahí tenemos, siempre para mí es un poco complejo ese tema porque eh, ellos siempre han emprendido en cierto tipo de acciones que por ahí han influido mucho en algunas decisiones a nivel internacional, ¿no? Y que tienen algún nivel de injerencia en lo que la gente piensa respecto a las cuestiones ambientales. Eh, Definitivamente habría que decir que sí, son actores más asociados a la cuestión sociológica que a la jurídica, que han estado interviniendo de una manera directa en el desarrollo a nivel mundial. Tienen brazos ejecutores, además de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen ellos aquí en el Ecuador me refiero, tienen ellos
una organización que es como, digamos, como asociada, bueno, no entiendo que no es como asociada, pero que está relacionada o que, digamos, les ayuda en la parte logística cuando se presentan cuestiones ambientales acá en el Ecuador y que ellos han intervenido también de alguna manera, que es los amigos de Acción Ecológica. Eh, claro, ellos, aunque es un poco complicado, le digo, el tema de nos, a ratos es medio difícil lidiar un poco con ellos, es complejo. Eh, hay, yo he tenido algunos momentos con ellos. Por qué difícil, doctor? En el sentido de que son un poco extremistas en la exigencia por los derechos Y tal bueno, vez de la naturaleza que entendemos acá en Ecuador. y a veces bueno, no solo en el Ecuador, son difíciles en realidad. Vea, yo me acuerdo, le puedo contar algunas anécdotas con ellos porque eran complicados desde siempre, y desde súper algunos años atrás. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo en el OCP, cuando se hizo la construcción del OCP, lo hizo la compañía Techint. Esto estamos hablando del año 2001, entre 2000 y 2001. Claro. Eh, yo empezaba a trabajar en el Ministerio del Ambiente, estamos hablando de hace 25 años también, ¿no? Entonces, yo empezaba a trabajar, estaba recién graduado y empezaba a trabajar en el Ministerio del Ambiente. Y claro, un día llaman a la dirección donde yo trabajaba en áreas naturales protegidas, en la dirección de biodiversidad y áreas naturales protegidas. Y llaman por teléfono y la gente de la Techint, de la empresa, y dicen, oiga, no podemos avanzar en el trabajo porque aquí hay unos caballeros que se han encadenado a los árboles, se han puesto cadenas y se han amarrado a los árboles. No podemos avanzar, o sea, no, eh, y eso son desbrozes medio provistos. Entonces, claro, mandaron un equipo técnico, yo integré ese equipo técnico, fuimos con gente que obviamente manejaba negociación, técnicos forestales, bueno, yo en calidad de abogado y tal, pero lo que le decía es que sí, ellos siempre es un poco complejo la conversación con ellos. Son a veces un poco necios. Pero claro, yo entiendo mucho la idea de cómo ellos han procesado el tema de oponerse a algunos proyectos y algunos procesos. Eh, y siempre esas negociaciones son difíciles, ¿no? Yo creo que mucha gente les huye un poco de sentarse en mesas, ¿no? He estado en foros y tal, en donde digamos que uno empieza a hablar y le interrumpen y le gritan y le hablan al mismo tiempo. O sea, esa es la estrategia, digamos, ¿no? Es un poco esa estrategia. Claro, tienen esa otra estrategia de que llegan a los eventos, sobre todo de los petroleros, he visto. Llegan ahí, ¿no? Y se paran enfrente de todo el mundo y se tiran petróleo encima, o sangre, ¿no? O sea, es bastante teatralizado el tema. es- en cierta medida sí es como chévere ver los toros de lejos. El problema es un poco que cuando uno trabaja ya de cerca con ciertas instituciones, es complicado. O sea, yo me acuerdo en Polonia, un evento que había de universitario. Estaban los amigos, había un proceso de construcción de alguna instalación importante en Polonia. Y claro, ellos llegaron a una conferencia en la que estábamos asistiendo. Bueno, yo ahí estaba solo viendo, estaba de asistente, eh, porque ya había hecho mi ponencia, creo que el día anterior o hace 2 días antes, no me acuerdo. Pero estaba yo viendo ahí, estaban hablando del desarrollo, del impacto ambiental y tal. Claro, ellos, y claro, y ahí se tiraron sangre encima y una. Entonces, claro, uno se queda conversando con los organizadores y, claro, para ellos sí es bien incómodo porque dicen, claro, finalmente es tu trabajo, tú haces la organización, no es fácil, tienes que traer gente invitada de todos lados del mundo.
es complejo y tal. Claro, terminas medio así, medio con esa sensación de que te dañaron el programa, ¿no? Entonces es complejo, o sea, por eso digo, yo respeto el tema de la protesta y respeto mucho eso, por supuesto que sí, pero chuta, sí, sí, ¿para qué le voy a mentir cuando oigo que hay algo relacionado con ellos? Sí, Shepard, por el guacho, por el Greenpeace, eh, chut, eh, yo medio me hago el quite porque sí es un poco incómodo conversar, digamos, más fluidamente. No tanto por mí, porque yo en algunas cosas comparto las ideas de ellos, pero por otra gente, ¿no? Que en realidad tiene otras ideas diferentes a las de uno. Y quizás a veces ese intercambio y esa conversación puede ser más fluida, términos más pacíficos, ¿no? Pero así como con esa violencia que a veces nosotros salimos, o que se les ve, ¿no? Es un poco tenaz. Así es que eso es, por eso más le comentaba que es medio complicado con ellos, pero sí son actores, ¿no? Son actores definitivamente en la órbita internacional, ellos sí son actores, ¿no? Son actores directos, ¿no? De eso. Así es que bueno, esa es la idea, ¿no? Eh, Hoy en día, en todo caso, como ustedes ven, ya podemos hablar de lo que se puede decir una pluralidad de sujetos del derecho internacional, ¿no? Y esta pluralidad de sujetos, am, en general suelen ser los estados, ¿no? Los estados van a ser reconocidos como el punto de partida, ¿no? Sin embargo, ahí podríamos nosotros citar como algunos casos particulares, eh, que hay ciertas entidades que tienen una característica particular, aunque normalmente suelen ser vistos como sujetos, ¿no? De derecho internacional público. Está, por ejemplo, el caso bueno, están todos los estados, ¿no? Voy a poner aquí algunos ejemplos. Lo primero que diríamos, ejemplos de titulares, ¿no? Bueno, el ejemplo básico son los estados, ¿no? Eso, cualquiera de los estados es válido. Eh, yo les diría que eh, uno de los casos particulares es la Santa Sede, que es el Vaticano, básicamente, que es una ciudad-estado, en realidad. Tiene un estatus un poco especial, ¿no? Porque es un caso particularmente interesante el hecho de que sea un estado que, digamos, existe dentro de una ciudad que forma parte de otro estado, ¿no? Es decir, un estado dentro de otro estado geográficamente. Eh, Sin embargo, tiene un grado de subjetividad internacional. Eh, hay, hay algunos otros que se les ha considerado a lo largo de la historia, aunque hoy en día es muy difícil que se les reconozca, pero se les ha llegado a reconocer a los llamados grupos rebeldes, un estatuto de beligerancia, eh, se les ha llegado a reconocer subjetividad internacional, porque por lo general se trata de agremiaciones que están buscando, por ejemplo, la emancipación de su país. Claro, el problema es que hay una línea muy tenue entre ser considerado un grupo rebelde con estatuto de beligerancia y pasarte al terrorismo. Es una línea muy pequeñita, muy difusa a ratos. Entonces, hay en ciertos momentos, eh, Hamas, por ejemplo, que es una organización palestina, eh, pues ha estado en ese límite, y cuando pasas el límite, ahí pues empiezan ese tipo de problemas, ¿no? De elementos. Esa línea divisoria es demasiado tenue a veces, ¿no? Pero han poseído cierto grado de subjetividad internacional con el paso del tiempo, ¿no? De hecho,
se podría decir que esta primera tesis que les planteaba de que solamente los estados son sujetos del derecho internacional, no se, no se la puede ver del todo en el desarrollo histórico de lo jurídico, ¿no? Porque han habido siempre otro tipo de organizaciones. De alguna manera, la idea de los estados en el desarrollo del derecho internacional es una idea que ha parecido un poco tardía, ¿no? Eh, Porque de alguna manera está asentada en esta idea, en este concepto que en relación a las ideas jurídicas generales es más nuevo, que es la idea esta de la soberanía, que ustedes saben que es un elemento esencial del Estado. Entonces, el Estado nacional como concepto eh, surge, como ustedes saben, a partir de la disolución o de la desaparición de esta idea de la estructura social de la cristianidad medieval, ¿no? De estos estados que estaban atados bajo la autoridad del Papa, ¿no? Y entonces la desvinculación de esta noción multisecular del Ius Gentium que vimos en un inicio, ¿no? Fue lo que empezó a marcar primero la idea de que habían otros elementos que no eran propiamente estados, los sujetos de derecho internacional, pero con el tiempo y con la aparición de la soberanía, digamos que el derecho internacional se fue reduciendo radicalmente a verle casi solo al Estado como el único sujeto de derecho internacional. Esto además porque está atado a la idea positivista. Hans Kelsen, de hecho, era alguien que no solo escribió la teoría pura del derecho, sino que estaba súper interesado en el marco internacional. De hecho, tiene él un par de libros de derecho internacional público. Y claro, esa influencia de su positivismo, de la idea esta de soberanía, de esta idea de igualdad, eh, que es una idea propiamente kelseniana, eh, digamos que ayudó a construir un orden jurídico internacional que estaba dotado de de una esfera de validez independiente y separada de los órdenes jurídicos internos. Esta doble personalidad, ¿no? Que el Kelsen la tiene en su texto, ¿no? Entonces, eso lo que ha ido ocurriendo, digamos que el derecho clásico en eso fue más amplio y con mayor capacidad de entender sujetos de manera diferente. Entonces, ese reduccionismo, ¿no es cierto?, que hemos tenido principalmente a partir de la estructuración del derecho internacional contemporáneo, ha llegado de alguna manera, diríamos, a reconocer ciertas excepciones, ¿no? O de algunas estructuras institucionales que han dado origen a las organizaciones internacionales actuales y que de alguna manera han puesto de manifiesto que esta idea de que se entiendan solo a los estados como los únicos sujetos de derecho internacional es reduccionista, ¿no? Esta negación de la personalidad jurídica de estas nuevas entidades eh, ha hecho que en el plano internacional queden excluidas ciertas relaciones que en el fondo deberían ser importantes, ¿no? Eh, esto es básico, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto, digamos, a nivel internacional? Es que se ha producido una especie de diversificación de los sujetos, conservando, sin embargo, a los estados este carácter de sujeto originario, ¿no? Esa es la idea del derecho internacional, que sea un sujeto originario en en el orden jurídico, eh, y digamos que sea el que con la voluntad propia y la de los otros, o sea, este acuerdo de voluntad, esta conjunción, se constituya como un orden regulador de las relaciones entre las colectividades políticas independientes, ¿no? O sea, hay una idea de orden interestatal en esto, ¿no? Son los creadores, de hecho, los estados, y necesariamente son los que van a ser regulados por ellos mismos o por la normativa que ellos mismos crearon. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Eh, del derecho internacional. Ahora, eh, nosotros en la práctica, señor Hernández, dígame.
Doctor, dentro de estos grupos rebeldes con estatus de beligerancia, eh, tenemos el caso, bueno, no es un grupo oficial y formalmente es un país, ¿no? En el caso de Corea del Norte, que es un país que está como dentro de una burbuja y dentro de ese escenario ellos desarrollan actividades muy unilateralmente en todos los ámbitos, militar, tecnológico, políticos, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, se lo encasillaría a Corea del Norte dentro de esos grupos rebeldes o como un estado propiamente, de acuerdo a los ejemplos de titulares que acaba de colocar usted? No, ellos no podrían formar parte de, de ese estatus, ¿no? De ese estatus jurídico. Ah, ¿por qué razón? En realidad eh, porque como vamos a ir viendo, una de las condiciones esenciales para, eh, digamos, ser considerados estados está relacionado directamente con el reconocimiento. O sea, en perspectiva, teóricamente, ¿qué es lo que se necesita para ser un estado? Necesitas tener tres elementos constitutivos: una población, un territorio, soberanía. Y por ahí algunos autores, empezando por el propio Julio César Trujillo, que es el que ha desarrollado en el Ecuador, o históricamente ha desarrollado gran parte de la teoría sobre la teoría del Estado en el país. eh, Él diría gobierno también, o sea, tienes que tener un gobierno. O sea, esos son, digamos, esos tres o cuatro elementos, digo tres o cuatro porque no todos están en esa misma línea, pero esencialmente población, territorio y soberanía, más esta idea de gobierno, que puede estar o no, pero bueno, es parte del debate. Con eso ya tú, en teoría, tienes formalmente un Estado, pero te falta ahí una partecita que es fundamental, que uno diría, mm, ¿qué sentido tiene? Es algo accesorio o es extra, qué sé yo, pero que tiene que ver con el reconocimiento. Y eso sí es importante. O sea, tú puedes tener todo eso. De hecho, les doy un ejemplo. Kosovo tiene todo eso. Tiene un espacio. Kosovo es un sitio que está dentro de los límites de Serbia, ¿no? De ese país. Eh, Tiene gobierno, tiene soberanía, entre comillas. Soberanía, obviamente, planteada por ellos mismos. Tiene un espacio territorial, tiene población, tiene todos los elementos, pero no le reconocen como país. Ni Serbia mismo le reconoce. Serbia, que es parte de eso, ¿no? Entonces sí se necesita reconocimiento. En el caso de Corea del Norte es evidente que tienen reconocimiento. O sea, y también un poco depende, lamentablemente hay que decir eso, también depende un poco del peso internacional de quién te reconoce. O sea, una cosa es que, digamos, un país digamos, en vías de desarrollo te reconozca. Y otra cosa es que una potencia mundial te reconozca, una o más potencias mundiales. Entonces nosotros veíamos, creo que hace 6 meses o un poco más, veíamos una reunión que yo me acuerdo que hasta el presidente Maduro fue a reunirse, me parece que en Rusia, ¿no? En Moscú. Ahí está una foto, quizás, me parece, yo veía en internet ahí a Xi Jinping, presidente de chino, estaba Putin, presidente ruso, estaba siempre se me escapa el nombre del presidente de Corea del Norte, el gordito Xi Jinping creo que es. no, Jinping es del chino, Jinping es del Sí. chino. Kim Eh, Jong-un. sí, alguna cosa por es medio difícil ese nombre de él y yo Kim no me Il-sung siento creo. claro. Bueno, pero hay una foto, o sea, pero una cosa es que si uno se pone a pensar, o sea, si te reconoce China, te reconoce Rusia, pues hay algunos otros países que también te reconocen. Y de hecho la propia Corea del Sur les reconoce.
De hecho, les reconoce como enemigos, ¿no? Les reconoce en el plano internacional como enemigos directos. Tiene reconocimiento. Entonces, ellos no caben no caben en esta idea de los grupos beligerantes. No podrían caber en esa idea. No sería, digamos, adecuado encasillarles ahí, porque son un Estado finalmente. O Pero sea, sí dentro de estados, pues, ¿no? Sí dentro de los estados. claro, claro, es un Estado. Un Estado en toda regla, de hecho, ¿no? Un Estado en toda regla. Claro, tiene ciertos vetos, ¿no? En las Naciones Unidas, pero es un Estado, tiene reconocimiento, eso es evidente. Y de hecho, firman tratados, suscriben acuerdos de cooperación con los rusos, con los chinos. O sea, por ahí la cosa está armada, ¿no? Bueno, recuerden que el mismo Trump en algún momento tiene fotos con el presidente de Corea del Norte dándose la mano. O sea, hay un reconocimiento, de hecho, de los propios Estados Unidos. Eh, por ahí que les critiquen, y bueno, es parte de la política también, ¿no? Este tema, pero sí hay reconocimiento, es reconocido. Yo diría que no se le puede a ese espacio territorial tratar de como digamos, como algo diferente a nuestro. Lo que sí les podría decir es, les puedo dar unos ejemplos de Kim algunos. Jong-un es el nombre, doctor. Kim Jong, Kim Kim Jong-un. Jong, Kim Jong, Kim Jong, correcto. Kim Jong, correcto. Ese es el nombre, gracias. Sí, así es. Ese es el nombre. Creo que es medio difícil el nombre, pero bueno, sí, o no es tan difícil, pero se me olvida porque mi abuelita decía que cuando uno no se acuerda debe ser coño el señor ese, debe ser abad, pero sí, no me suelo acordar. Les doy unos ejemplos más locales de algunos grupos disidentes, digamos, que han sido considerados como grupos beligerantes, pero que han sido en el derecho internacional, eh, bajo ciertas circunstancias, considerados como, vamos a decir, grupos rebeldes con estatuto de beligerancia. ¿Por qué? Porque se ha requerido que ellos suscriban ciertos acuerdos. Entonces está el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Conocidas como las FARC, de hecho FARC-EP es como les llaman. A ellos se les reconoció ese estatus de forma que ellos puedan, recuerden ustedes, llevar a cabo un proceso de pacificación en Colombia, suscribir la paz con Colombia, y digamos entregar las armas, ¿no? Durante la presidencia de Juan Manuel Santos, entregar las armas. Entonces, ese es un ejemplo como más cercano a nosotros, ¿no? Que hemos conocido. Eh, Está también el caso del Ejército de Liberación Nacional en Centroamérica, ¿no? Ellos incluso vinieron en algún momento acá al país para, digamos, también digamos que pacificar la cosa, ¿no? O dejarle en un estatus más pacífico, ¿no? Eh, Ellos, digamos que estarían dentro de esas estructuras, ¿no? Eh, Esos son, sí, yo diría que esos son como los más, los más cercanos. No creo que nosotros podríamos mencionar otros. Bueno, ya hemos conversado el caso de Hamas, pero lamentablemente ellos, creo que también han tenido algunos excesos, eh, algunas condiciones que han frenado un poco ese reconocimiento, porque como les decía, siempre hay una línea muy tenue entre eso y el terrorismo, la guerrilla. O sea, hay una línea muy tenue y a veces eso, si te pasas un poquito, se complica. Nosotros teníamos aquí el grupo subversivo Alfaro Vive, pero nunca se llegó a, digamos, nosotros en ese conflicto, el Ecuador superó el conflicto, alguna manera eliminando
digamos, a ese grupo, entonces nunca se llegó a reconocerle ese estatus, ¿no? Que ese sí era catalogado como un grupo, digamos, subversivo, que era la- el nombre que llevaba, pero claro, nunca se llegó a hacer un acuerdo con ellos porque el líder máximo de Alfaro Vive fue asesinado, ¿no? Perdió la vida en esos procesos, ¿no? En esos procesos de lucha que ellos mantenían, pues perdió la vida. Y lo mismo en el caso vamos a decir, del Perú, de Sendero Luminoso, en la década de los 80, 90, eh, Abimael Guzmán fue detenido finalmente. Está en la cárcel todavía, si no he sabido si ha fallecido, pero él está en la cárcel hace algunos años, quizás algunos 20 años, fácilmente. Él fue detenido y, claro, el grupo se disolvió, que era el líder máximo de Sendero Luminoso, el grupo se disolvió. Entonces, vamos a decir que me parece que él está en la cárcel, no me he enterado si ha fallecido. Pues era grande ya, no sé si tal vez, tal vez haya fallecido, no sabía si les había que chequear eso, pero bueno, de los que se me ocurren. Pero nunca llegaron digamos que eh, eh, a ser declarados como tales, ¿no? En el caso nuestro. Bueno, eso en el caso latinoamericano, eso es más central, ¿no? ¿Qué otros estados vale la pena? Bueno, sí, aquí, ¿quién era que me dijo? Señorita Moreno, me parece que me decía la Cruz Roja, ¿no? Doctor. Sí, profe. Ese es un buen ejemplo también de, un, de una institución que, digamos, que normalmente es vamos a decir que es un sujeto más de negociación en principio, de relaciones internacionales, que supervive en el plano sociológico, pero que sin embargo tiene un estatus jurídico un poco más trascendente, un poco más importante, ¿no? Eh, Dentro de estos titulares. No es un país, pero tiene un reconocimiento especial como un sujeto de derecho internacional. No en todos los lugares, porque las cortes, algunas cortes no le, eh, digamos que no le aceptan ser parte de un proceso judicial. Y está obviamente las Naciones Unidas. Digamos que estos son los así como ejemplos eh, más preponderantes. Alguien me decía algo, creo. Alguien quería decir Sí, algo. doctor, me parece que podríamos también en el contexto de los grupos rebeldes citar a otros más que tal vez no sean Claro, por de, favor. de recordación para los compañeros, como por ejemplo se me ocurre a mí cuando en mi infancia el grupo separatista vasco ETA en España. Claro, No sé si también el grupo zapatista mexicano que lo sí, lideraba el comandante Marcos en aquel sí. entonces. Me parece que esos son grupos también, o no sé si el sandinismo también, doctor, hasta qué punto sea posible colocarlo ahí, el grupo sandinista A de ver, Nicaragua. ok. Sí, el sandinismo. Me parece que ellos podrían ser. Yo les voy a poner, pero con una. Con una particularidad. Sí, sí, le voy a poner. Me parece que era Movimiento Sandinista. ¿Cómo era el nombre de ellos? Eh, a ver, Revolución Popular Sandinista, dice, pero no sé, bueno, no me acuerdo el nombre. Pongámosle los sandinistas, ¿no? Pero pongámosles, a ellos yo les pondría con un pequeño asterisco. ¿Por qué? A ver, vamos en orden un poco. ETA sí, eh, ETA fue considerado de hecho un grupo beligerante, eh, y ETA sí fue reconocido como tal para efectos de celebrar la firma de la paz con España. Ellos sí
sí, sí siguieron más o menos la misma estructura de las FARC acá y del ELN en parte de Colombia y Centroamérica. Parte de las dos cosas, ellos sí tuvieron, ¿no? Digamos, este Frente de Liberación del País Vasco sí tuvo ese estatus. En el caso digamos, de los zapatistas, ellos, no le pongo con asterisco, aunque tampoco ellos han sido reconocidos, porque ese movimiento sigue activo. Quizás hoy no escuchamos cosas en relación al movimiento zapatista en general, pero ellos sí siguen activos y no han llegado a tener digamos, un reconocimiento como un grupo beligerante. No han sido reconocidos aún y de hecho todavía se mantiene eso en proceso. Doctor, pero a ver, una consultita aquí. Tenemos que cuando hablamos de beligerancia, podemos podríamos aquí encasillar a grupos supuestamente que generan terrorismo o no. No, no, porque, o sea, recordemos que un poco el tema del reconocimiento de la beligerancia tiene que ver mucho con una reivindicación de derechos. O sea, todos estos grupos ¿Eh? tienen en común la reivindicación de derechos, que en algún momento se volvió una lucha armada, que en algún momento se volvió una lucha por la emancipación de los derechos de sus conciudadanos, digamos. El momento en que usted muta hacia una cuestión terrorista o digamos subversiva, violenta, ese momento usted pierde en realidad cualquier posibilidad de que le reconozcan internacionalmente. Por eso yo no le pongo a Hamas, porque ellos A Hezbollah, lastimosamente, por ejemplo. exacto, o sea, no les podemos poner a ellos, porque ellos lastimosamente, me parece a mí que cruzaron esa línea y que, Claro, sí. digamos que las mismas instituciones han rechazado cualquier posibilidad de negociación. Es que una cosa, digamos que siempre hay esa línea, esa línea divisoria tenue Esa que no línea se puede roja. cruzar. Claro, es una línea roja. Exactamente, o sea, tal cual, como usted lo indica. Eh, si usted se cruza eso, ya no puede tener derechos. Una cosa es luchar por la reivindicación de los derechos. Digamos que el propio Che Guevara tenía esa idea en mente. Luchar por la reivindicación de los derechos, digamos que hacer activismo sobre esa idea, pero a mí me parece que finalmente, a pesar de que siempre hay acusaciones y cosas, me parece que el Che Guevara no cruzaba esa línea. O sea, no cruzaba la línea de irte hacia el terrorismo, que es básicamente causar daño por daño. Causar daño ya porque estás persiguiendo otro tipo de intereses, ¿no? Y te vas contra estructuras civiles o sea, ya no luchas en los mismos términos eh, que debes hacerlo en relación con las fuerzas con las que estás enfrentado. Ya atacar civiles, ir a atacar, digamos, zonas residenciales, hospitales, o sea, eso ya, hay cruzas una línea que no tiene regreso. En el caso de estos otros, me parece que eso nunca apareció del todo, ¿no? Nunca fue del todo, y de hecho, esa es la razón por la que varios de estos grupos firmaron la paz, ¿no? Claro, en ETA muchas veces, en ETA los españoles han producido muchas películas, ¿no? Muchos documentales, hay mucho producto audiovisual que es interesante para los que tienen interés en estos temas. Eh, claro, ellos te ponían coches bomba y tal, pero ellos se aseguraban de que no haya víctimas civiles. O sea, te ponían en lugares específicos. No es que mataban a alguien directamente. O sea, era más una cuestión propagandística. Obviamente que si tú estás en tu casa un día tranquilamente, qué sé yo, pues estás cocinando, estás atendiendo a tus guaguas, qué sé yo, y de pronto te suena un bombazo cerca, pues, que te causa el miedo natural que uno tiene a la guerra o a los ataques. Y claro, eso evidentemente te mueve. Pero finalmente tú no o sea, más allá del susto, no, no resultas ni herido, ni lesionado, ni cosa por el estilo.
Eso era algo que buscaban. Muchos de esos grupos buscaban eso. Digamos que provocar algo de caos, como para presionar algún tipo de cambio, pero de ir y digamos, vamos a ponerle una bomba en el hospital donde sabemos que los pobres enfermos no van a poder salir por sus propios medios, bueno, es otra cosa. Ahí has pasado ya una línea que no tiene retorno, ¿no? Eh, eso ya, digamos, ya se va fuera del esquema. A nosotros, hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos estos grupos a los que se les ha denominado grupos de delincuencia organizada o GDOs. Eso ni de lejos podríamos reconocerle como un grupo beligerante, ni de lejos, porque su objetivo ya no es una lucha por la reivindicación de sus derechos o por, digamos, una emancipación de la patria, no tiene nada que ver. Tiene que ver con una relación asociada a la delincuencia de manera directa, una cuestión ya terrorista, o sea, causar el caos porque necesitamos tomarnos del mercado de las drogas, de tomarnos el mercado negro de cierto tipo de actividades ilícitas, ¿no? O sea, ya ahí pues no, ya no hay. Se ha cruzado del todo esa línea divisoria. Pero claro, en ese tipo de lucha siempre va a haber esa pequeña línea tenue que no te permite pasarte eh, que no te permite ese reconocimiento y no te lo va a permitir jamás porque eso no tiene mucho eh, digamos, reconocimiento a nivel internacional. Y lo mismo, bueno, el caso de los sandinistas, siempre le pongo yo como un asterisco porque por ahí sí, pero tienen sus bemoles de ellos. De hecho, la propia Nicaragua no les ha reconocido como tal, ¿no? O no hizo un esfuerzo por reconocerles como tal. Eh, Eso ya tiene que ver con la propia visión que ellos tendrán, ¿no? sobre esos temas. Cada país va reconociendo qué tipo de entidades con las que se está enfrentando. A veces en buena lid y a veces no en tan buena lid. Y ellos mismos no le han dado ese estatus, ¿no? Ellos mismos se han mantenido un poco al margen. Así que bueno, ahí están algunos de esos grupos, ¿no? De esos grupos rebeldes, ¿no? Tal como está estructurado el tema. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, sino para pasar ya a la cuestión un poco más conceptual de los sujetos del derecho internacional. No sé si queda alguna inquietud por contestar. ¿Nada? ¿Está claro? A ver, Está claro, doctor. gracias. Vengo aquí. Vamos llenando aquí los datos. Ya, ok. Bueno, ahora, técnicamente, habría que decir cuál es el concepto técnico jurídico de persona o sujeto en el campo del derecho internacional. Eh, Pongamos de aquí. Una cosa, eh, normalmente nosotros una de las cuestiones que nosotros, una de las cosas, o digamos, uno de los mecanismos más simples para definir un sujeto de derecho en general, no solo derecho internacional, es categorizarle bajo la idea de los derechos y obligaciones, de esos derechos y obligaciones correlativos. Esa es la idea casi generales, diría. Es lo que normalmente hacemos. Sin embargo, en el caso del derecho internacional, no siempre es así. Y el punto de partida, por lo general, tiene que ver más bien con esta idea de que en el concepto técnico jurídico de persona o de sujeto del derecho internacional, se debe y se puede, de hecho, entenderle como aquel que es destinatario de las normas jurídicas. En otras palabras, aquel a quien estas normas le atribuyen esos derechos u obligaciones, o las situaciones subjetivas, activas o pasivas que se refieren. Entonces, la primera cosa antes de entrar a hablar de derechos y obligaciones, ¿no? Vamos a decir,
sujeto de derechos, titular de obligaciones, que viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Antes de hablar de estas dos cuestiones, hay que decir que se trata de un destinatario de las normas jurídicas que están creadas para el derecho internacional. Recuerden que siempre esas normas descansan sobre la voluntad de los estados. Pues la voluntad de ellos mismos son, o es la base normativa que ellos deben respetar. Entonces, en cualquier denominación, en cualquier definición, en cualquier definición de sujeto de derecho internacional hay que incorporar primero esta idea de que son los destinatarios de las normas jurídicas, ¿no? Son destinatarios de las normas jurídicas. Esa es la primera cosa. Y luego sí, ya podemos considerarle como el titular de aquellos derechos y aquellas obligaciones que se desprenden de esas normas jurídicas, ¿no? Que han sido conferidas por ese sistema jurídico, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos dos conceptos, que es la subjetividad jurídica versus la capacidad jurídica, deberíamos concluir de que no basta ser beneficiario de un derecho o estar afectado por una obligación, sino que se requiere de una aptitud para hacer valer el derecho ante instancias internacionales o para ser el responsable en el plano internacional en el caso de la obligación o de la vulneración de las obligaciones, es una doble exigencia situada en el plano procesal de la legitimación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Además de ser destinatario de las normas, de ser sujeto de derechos, ser titular de obligaciones, debemos nosotros debemos estar dotados, bueno, no nosotros, sino los sujetos de derecho internacional público, debemos estar dotados, de dotación, perdón, dotados de legitimación. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad suficiente, ¿no es cierto?, la capacidad jurídica suficiente como para emprender cualquier acción en el plano judicial. Le vamos a poner procesal, aunque eso casi siempre tiene que ver con el plano judicial. Es decir, que yo pueda reclamar esos derechos. No me sirve de mucho ser titular de derechos y obligaciones si no puedo reclamarles en una corte. Ese es el punto de partida. Entonces, para ser sujeto de derecho internacional, ok, tienes que ser destinatario de la norma primero. O sea, tú formas parte del proceso de creación de la norma que te va a afectar a ti mismo, que tú mismo vas a controlar su vigencia, vas a controlar su cumplimiento, ok. Esa norma te va a establecer derechos y obligaciones que tú vas a tener que cumplir. Esos serían los dos requisitos adicionales. Pero también va de la mano la idea de que ese titular de derechos y obligaciones que se ciñe a una estructura jurídica que él mismo ayudó a crear, pues tiene que efectivamente ser suficientemente capaz como para iniciar las acciones judiciales que fueren necesarias para el respeto y la garantía de esos derechos y también para el cumplimiento, obviamente, de las obligaciones a las que esté enfrentado. Entonces, estos elementos son las que hace controvertida la inclusión de otros sujetos, ¿no? De otros sujetos a nivel internacional, entre ellos las mismas personas naturales o ciertas instituciones, ¿no? En realidad, aquí lo que habría que decir también es que la calidad del sujeto de derecho internacional no depende de la cantidad de derechos o de obligaciones que puede tener una entidad para ser titular, ¿no? Por ejemplo, la extensión de la capacidad internacional no es igual en todos los casos. O sea, la capacidad de cada sujeto obliga a analizar las normas del derecho internacional para precisar el grado de capacidad internacional de sujetos. Por ejemplo, los estados son sujetos originarios. O sea, es lógico eso, porque los estados son los que crean el sistema internacional jurídico. Las normas internacionales proceden de la voluntad de los estados y por lo tanto los estados se deben considerar como sujetos originarios, ¿no? Son los sujetos, los primeros sujetos, quizás los más importantes. Entonces ellos tienen capacidad plena.
Eso significa que reúnen de alguna manera todas las características que se derivan de ser un sujeto de ese orden jurídico. En cambio, hay otras entidades que meramente poseen capacidades restringidas, que incluyen algunas posibilidades de actuación que les han atribuido en virtud de un acto de creación. En este sentido, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Justicia ha podido decir en sus múltiples veces citadas opiniones que la reparación de daños sufridos, por ejemplo, al servicio de las Naciones Unidas, que mientras que un Estado posee la totalidad de derechos y deberes internacionales, los derechos y deberes de una entidad como la ONU dependen de los propósitos y funciones de esta, ¿no? Tal como son enunciados o están implícitos en sus textos constitutivos y desarrollados en la práctica. O sea, vean, por decir algo, en las Naciones Unidas, o comparando la idea de este sujeto, de hecho, como sujeto de derecho internacional es de los más importantes de las Naciones Unidas, no la Organización de las Naciones Unidas, pero digamos que poniéndonos en contexto de ejemplificar esto, todos los estados tienen la posibilidad, por ejemplo, de obtener recursos económicos derivados de la venta o de las transacciones eh, o de la industrialización, si ustedes quieren, de sus recursos naturales. Todos los estados pueden hacer. O sea, de hecho, eso es un ejemplo generalizado en América Latina. Es claro que nosotros extraemos petróleo, por ejemplo, y lo vendemos al exterior. Y gran parte de esa venta está hecha a través del Estado, porque Petroecuador es una empresa estatal que extrae los recursos naturales y los vende, ¿no? Y los vende con utilidad, ¿no? O sea, ganan una cantidad de dinero como resultado de esas transacciones. Eh, en Perú, en Chile, quizás, bueno, en Perú sí hay petróleo, pero quizás es más influyente el tema de la minería. En Perú y Chile, de hecho. Entonces, Perú y Chile también extraen sus recursos naturales y los venden eh, bajo un precio que les reporta una utilidad, ¿no? Eso es normal, es convencional. Pero fíjate que las Naciones Unidas no pueden hacer eso. O sea, las Naciones Unidas como institución no podrían hacer eso, ¿ya? Por ahí, eh, por ahí que ellos podrían en realidad negociar un montón de cosas, porque ellos, solamente el hecho de ser los depositarios de los tratados me parece que ya de por sí es un trabajo gigantesco, por el que podrían cobrar al resto de estados, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque su estatuto no les permite eso. Tiene que ver mucho con el estatuto, tiene que ver mucho con cuál es su objetivo dentro de su creación, del estatuto de su creación, cómo ellos estructuran ese tema. Eso es una cosa importante. Entonces, depende mucho de cuáles han sido las facultades, ¿no? Para las cuales han sido creadas, porque de otro modo no podrían llevar adelante todas las actividades que hacen los estados como sujetos originarios. La idea que debe mantenerse para nosotros es que el contenido de la personalidad internacional en términos de capacidad no es el mismo en todos los sujetos. ¿Ya? Por ejemplo, no sería del todo correcto negar la condición de sujeto al individuo o a la persona basándose solo en su incapacidad para participar en los procesos de creación de normas jurídicas internacionales. ¿Por qué no sería justo? Porque imagínate lo que sería que tú no puedas, o sea, suponte que en un país altamente politizado, si tú tienes todas las cortes politizadas, todos los mecanismos de reclamación judicial politizadas, sería terrible que tú no te puedas ir a una instancia internacional a reclamar, como persona natural me refiero, ¿no? O sea, que no tengas la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que puedas reclamar cualquier vulneración de ese tipo de derechos, porque necesitas estar protegido contra el Estado. Entonces, por ahí va un poco la cuestión, ¿no? No se puede nomás, digamos, aislar a todos los actores. Hay tribunales que sí lo hacen, como les decía, la Corte Internacional de Justicia, y hay otros que no, como la Corte Interamericana. Bueno, esa es una idea. La distinta naturaleza de los sujetos de derecho internacional público y los diversos grados de su capacidad internacional permiten diferenciarles entre ellos, ¿no?
En lo que se refiere, por ejemplo, a los estados, el elemento de la igualdad soberana los distingue de todos los demás sujetos de ese orden jurídico. El elemento de la organización, por ejemplo, los distingue de ciertos sujetos no organizados, como la nación o el individuo. Y el elemento territorial los distingue de las organizaciones internacionales, por ejemplo, ¿no? No sé si es clara, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? Eh, hay estos elementos, ¿no? Que son definitivos como para describir la originalidad del Estado como un sujeto de derecho internacional. Eh, por ejemplo, en cuanto a sujetos de las organizaciones eh, vamos a decir, de organizaciones internacionales, ¿no? Esencialmente políticas o con base territorial, los estados son sujetos necesarios y plenos del derecho internacional, pero junto a ellos coexisten otros sujetos que podrían ser considerados como secundarios o derivados, que poseen alguno de los rasgos que integran la capacidad internacional. Por ejemplo, la capacidad para celebrar acuerdos regidos por el derecho internacional, disponer un grado de derecho de representación o de acceder a instancias internacionales para reivindicar cierto tipo de derechos por vía de reclamación, eh, vamos a decir internacional, o de ejercer ciertas competencias que se atribuyen por normas internacionales a la responsabilidad internacional y aplicar las reglas del derecho en caso de participación en un conflicto armado, por ejemplo. Todo eso podría caber dentro de las condiciones para la definición del sujeto de derecho internacional. Entonces, en el derecho internacional contemporáneo se puede concluir que hay una pluralidad y una heterogeneidad de sujetos junto a los estados, sujetos soberanos de base territorial y organizaciones internacionales integradas por estados, que son sujetos funcionales y que han adquirido carta de naturaleza en el plano de la subjetividad internacional, ¿no? Bueno, ya hemos dicho la Santa Sede o Ciudad del Vaticano, los beligerantes, la Cruz Roja. Hay todavía controversias, ¿no? Sobre los individuos, pero quizás también en algunos espacios están los individuos. Esta necesidad de indagar cuáles son sus derechos y obligaciones según el derecho internacional y su capacidad de actuación es lo que define quién y cómo y dónde y qué es cuál es su rol dentro del derecho internacional público, ¿no? Eso principalmente. Eh, Aunque algunos actores defienden la existencia del derecho internacional eh, como una norma atribuida de subjetividad internacional, es decir, de una norma que con carácter general fija los elementos de la subjetividad. La doctrina mayoritariamente conoce o considera que teniendo en cuenta la peculiar estructura social internacional y su relativa falta de organización a escala global, el orden jurídico internacional carece de criterios que puedan imponerse uniformemente en orden a la atribución de la cualidad del sujeto mismo. Es decir, que esa supuesta norma atribuida de subjetividad internacional resulta ser, con respecto a los estados, una expresión de un supuesto especial del principio de efectividad, en virtud del cual se establece que un Estado exige cuanto sujeto del derecho internacional desde que reúne los requisitos que le caracterizan como tal, recuerden siempre, soberanía, territorio, población, y a la vez una consecuencia del hecho histórico de que el derecho internacional surge como un derecho entre Estados, resultando difícil, si es que no es imposible ya, la aplicación de una norma de sujetos del derecho internacional distintos de los estados como los beligerantes o la Santa Sede, razón por la cual solamente vamos a decir que los que sostienen la tesis de la referencia se han visto forzados a admitir otros procedimientos para admitir la subjetividad de los elementos que cita la norma, ¿no? Esto, en esencia, es trascendente para entender que no todos pueden ser considerados sujetos de derecho internacional dentro del campo, eh, eh, dentro de la arena internacional, ¿no? Eso, digamos que en líneas generales, ¿no? En líneas muy, muy generales. Ahora, pasemos a ver el Estado, ¿no? Ya hemos dicho que son los elementos básicos. Pasemos de ver al Estado, que es vamos a decir, el sujeto de derecho internacional
El Estado es el sujeto de derecho internacional por excelencia. Digamos que la doctrina le trata siempre como el sujeto originario del derecho internacional, ¿no? Es el derecho, es el sujeto originario, ¿no? Eh, es el que crea las relaciones entre las sociedades políticas, independientemente de que vayan creándose con el paso de los años. Ahora, sí va a tener algunas características particulares. Uno de los elementos que le hacen ser considerado un sujeto de derecho internacional es que está dotado de soberanía. El Estado es un Estado plenamente soberano, ¿ya? Todas las categorías que se pueden derivar de qué significa ser un sujeto de derecho internacional y que no están asociadas al sujeto pleno de orden jurídico, y parte de esa plenitud en el ejercicio es la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía tiene ese papel o cumple ese papel. De hecho, tú te obligas porque eres soberano como Estado. El Estado es el que te permite ese nivel de soberanía. El Estado es el que te permite entender cómo sus decisiones no deben ser impuestas por otros. El Estado, en base a la soberanía, toma sus decisiones personales, particulares, personales jurídicamente, me refiero. No se supone que tú puedas ser presionado o obligado a tomar ciertas decisiones. Eh, por ahí nosotros tenemos ese recuerdo histórico del famoso protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, ¿no? Cuando nuestro cónsul, nuestro canciller, el doctor Julio Tobar Donoso, eh, dijo que le pusieron un arma, ¿no? Para forzarle a firmar el protocolo de Río de Janeiro. Y nosotros sostuvimos durante muchos años esa tesis, ¿no? La nulidad del protocolo de Río de Janeiro basado en el ejercicio de la fuerza, de la fuerza. Pero en principio, esa fue, digamos, un argumento que nosotros tuvimos por años, pero en la práctica, más allá de que eso, o sea, supongo que era verdad, supongo que, o sea, no tendría por qué dudar del canciller ecuatoriano, supongo que sí, seguramente sí lo obligaron, pero más allá de eso, no es algo muy común eso, ¿no? No es algo muy corriente, no es que a uno le, le van a obligar de esa manera. Y me parece que ahí está, digamos, en muchos sentidos, hay un proceso, o ya había en ese momento también un proceso de ratificación por parte del Estado, y el Estado ratificó eso. Así es que, claro que puede haber una idea asociada a, a una obligación, pero finalmente el Estado termina siendo soberano. El Perú no nos puso tanques de guerra uh, para forzarnos a firmar. Entonces, ahí hubo una especie de ratificación de eso, ¿no? De ese protocolo. Después nosotros siempre nos quejamos de eso, pero es parte de nuestra historia. Según la soberanía, esta estructura de soberanía que es circunstancial al Estado, la naturaleza del poder estatal consiste, por un lado, en un poder autónomo, supremo o suma potestas en la conducción de sus relaciones internacionales. Poder total, ¿no? Suma potestas para poder tomar nuestras propias decisiones, ¿ya? Y por otro, en un poder de determinar libremente la conducta con respecto a los otros estados. En general, la jurisprudencia internacional, por ejemplo, en varios de los
digamos, de las resoluciones que ha tenido, ¿no es cierto? Nos ha dicho que el Estado como persona de derecho internacional debe reunir algunas condiciones. Ya hemos dicho, población, territorio, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con otros estados. ¿Qué es lo que nosotros le hemos llamado soberanía, ¿no? Entonces ya lo otro ya hemos dicho, población, territorio, ¿ya? Debemos tener esos elementos, ¿no? Y por ahí siempre le pongo con, algunos dicen que también se necesita gobierno, pero otros no. Más allá de esto, bueno, tendríamos que caracterizar qué es cada cosa, ¿no? No hay mayor discusión en eso. La población es el conjunto de personas que de modo permanente habitan en el territorio del Estado y en general están unidas a este por un vínculo de nacionalidad. Desde el punto de vista del derecho internacional es indiferente el dato sociológico de la mayor o menor magnitud de la población, como también lo es de mayor o menor homogeneidad de este en aspectos, por ejemplo, étnicos o culturales o lingüísticos, salvo los efectos de hacer entrar en juego el principio de autodeterminación de los pueblos, que es importante sobre todo para los pueblos indígenas. El territorio es el espacio físico, no hay que explicar mucho de eso, dentro del cual la organización estatal ejercita en plenitud la propia potestad de gobierno, excluyendo cualquier pretensión de ejercicios análogos de poderes por parte de otros estados, ¿no? Eso, eh, esa es una cuestión básica, ¿no? Y en cuanto se refiere a la soberanía, que bueno, ya hemos hablado, habría que decirse que se trata de un derecho exclusivo de ejercer las actividades estatales, ¿no? Y lo cual conlleva una triple vertiente, que es jurídica, política y económica, destacando en este caso el derecho del Estado a disponer libremente, soberanamente de sus recursos naturales, cuestión que se ve respaldada por el principio que prohíbe atentar contra la integridad territorial del Estado. Y bueno, finalmente el gobierno, que es esto que les ponía así digamos, con un asterisco ahí, es en sentido lato la expresión de la organización política del Estado, la cual se manifiesta en concreto a través de los órganos encargados de llevar a cabo la actividad social del Estado, valga la redundancia, tanto en el interior como en el exterior, a través de llevar, digamos, de crear normas jurídicas que se impongan a la población y a la propia organización gubernamental en general dentro del territorio del Estado. Y en fin, a través de la existencia de un poder político como autónomo respecto de los otros poderes que ejercen su actividad en la sociedad, ¿no? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, eh, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia respecto a un caso en el Sahara Occidental, el desierto, ¿no? El desierto del Sahara. En una opinión de 1975, descartó que los territorios habitados por tribus y grupos nómadas en la región del Sahara durante el, vamos a decir, siglo XIX, puedan ser tenidos por estados a falta precisamente de dicho elemento, por más que no se les debiera considerar, no obstante, como terra nullius. Eh, Nosotros tenemos un caso bien parecido sobre eso, o sea, por eso esa opinión consultiva es bastante útil para nosotros. Nosotros en la Amazonía tenemos un espacio al que se le denomina la zona intangible Tagaeri-Taromenán, que es una zona, es un espacio territorial ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellanas, no me equivoco. Eh, en la zona en la que los grupos Tagaeri-Taromenane pueden hacer toda su vida, ¿no? Son grupos, vamos a decir que son grupos que quedaron como suspendidos en el tiempo y que de alguna manera no alcanzaron eh, el nivel de desarrollo occidental por decisión propia, no, o sea, no es una crítica, ojo, no es que estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? De ninguna manera, todo lo contrario.
no alcanzaron el proceso de desarrollo porque su propia decisión o por su propia decisión decidieron aislarse directamente de cualquier contacto con la civilización occidental. Nosotros como país, como Estado, decidimos respetar su espacio y declaramos una zona a la que le llamamos zona intangible, zona en la que no podemos ingresar ni hacer actividades eh, vamos a decir, de extracción petrolera o minería. No podemos hacer urbanización ahí. O sea, es completamente prohibido hacer eso porque nosotros les otorgamos respeto a su propio desarrollo. Eh, de hecho, recuerden que en la consulta popular, yo ya con tanta consulta ni me acuerdo, creo que la anterior, votamos porque en la entrada, justo en el bloque 43, que es una parte donde está esta zona intangible Tagaere y Taromenane, se suspendan todas las actividades. Se suspendan todo tipo de actividades relacionadas con extracción petrolera. Y se dejó sin efecto la extracción petrolera en el bloque 43, conocido como el ITT, el bloque ITT. Eh, todo esto no hace o no coadyuva con la idea de que nosotros podamos llegar a reconocerles a ellos como un Estado soberano. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, no les hemos reconocido así y no tienen ese estatus, digamos que para nada, de ninguna manera. No van a tener ese estatus, ¿no? Eh, entonces, nosotros no les reconocemos como Estado, ¿no? Y de hecho, para nosotros es trascendental que si bien ellos ocupan esa tierra, ellos tengan la libertad de movimiento suficiente, que se les respete todos sus derechos y toda su estructura de una manera adecuada sin ningún tipo de problema. Entonces, ese es un tema que nosotros deberíamos considerar porque esos no pueden llamarse estados, no pueden denominarse como tales, ¿no? Esa es una cuestión que siempre está ahí y que nosotros, como hemos escuchado, hay una sentencia incluso de la Corte que garantiza eso, que no hay necesidad de ninguna manera de reconocerles un nivel soberano o un nivel estatal bajo ese punto de vista. Eh, y bueno, todo eso tiene que ver con esta estructura estatal. Déjenme mostrarles eh, ¿dónde está mi? Ya. Ahora, tomar en cuenta esto, ¿no? Cierto es que el Estado como, ya se me ha salido. A ver. Ya. Ahora, decía, cierto que el Estado cumple estas características en general. Ya son características del Estado, le dan peso doctrinario, le dan peso jurídico, sin embargo, y aquí viene esta parte, el Estado necesita algún nivel de reconocimiento. O sea, no es que es así como así, no es que la cosa marcha sobre ruedas, ¿no? De hecho, la aparición de un Estado en la escena internacional se produce de una manera que usualmente en la doctrina se les llama ex novo, entonces, nuevo, sin que otros estados se vean afectados. Por ejemplo, el caso de la creación de un estado sobre un territorio no ocupado, porque eso es un res nullius, ¿no? Si no estaba ocupado. O bien a partir de estados que existían antes, ya sea como resultado de una modificación
Eh, por ejemplo, en el caso de una secesión de una parte del conjunto estatal o de la integración de varios estados en unos, siempre hay esos dos ejemplos, ¿no? O sea, Yugoslavia era un estado único, solo. Y no sé, sí hay, me parece que sí debe haber una. Me parece que aquí hay un mapita de Yugoslavia. El mapa de Yugoslavia 1998. Este es perfecto, este mapa. A ver, vamos si le puedo copiar para mostrar. Aquí está. Hagámosle más chiquito para que le vean. Ya, perfecto este mapa. Bueno, eh, entonces el Estado puede aparecer de dos formas diferentes. La una, porque hay una secesión de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una separación. En 1998, Yugoslavia es todos los países coloreados, ¿no? Todos, excepto Albania, digamos Albania, Grecia, Bulgaria, Rumania y Hungría y Austria, Italia también en una parte. Todos de esos son, digamos que son partes de, de los países vecinos, los limítrofes, ¿ya? Pero en 1998 este era Yugoslavia, o sea, todo esto. Y a partir de 1998, debido principalmente a un hecho político relevante para los, para los yugoslavos, la muerte del presidente Tito. El presidente Tito era una persona que, bueno, yo tengo varios amigos serbios, entonces ellos siempre me han comentado que Tito era como la figura política, ¿no? Le mantenía a Yugoslavia unida. La gente estaba junta, porque estaba Tito en la presidencia y en el poder, pero cuando él se fue la cosa ya no les funcionó tan bien y empezaron a separarse. Entonces, hasta 1998, cuando se muere Tito, todo eso era Yugoslavia. Ese era el país. Y sin embargo, se escindió, ¿no? Se dividió. Entonces, hay un proceso de secesión del, del país, ¿no? Y entonces, vean ustedes, eh, se divide y tenemos, por ejemplo, Eslovenia, que es esta partecita en el noroccidente. eh, Creo que es verde, como con verde, yo le veo medio verde, o sea, medio disléxico, pero parece que es medio verde. Está la parte de Croacia, ¿no? Es esta parte como rosadita. Está esta parte de la parte amarilla es Serbia, toda la parte amarilla es Serbia, ¿no? Toda la parte verde es Bosnia y Herzegovina. Tenemos Montenegro también, aquí en la parte cafecita. Kosovo, que les hablaba hace un rato, que en realidad es parte de la República de Serbia. Pero ni ellos no les reconocen todavía, tampoco los vecinos les reconocen. De hecho, ni Albania, siquiera que estaba fuera del proceso, le ha reconocido todavía Kosovo. Y está Macedonia. Todos esos eran eh, pueblos asociados a Yugoslavia. Aquí estos que nosotros vemos estos puntitos rayados que ya creo que mi computadora se colgó. Ya no le puedo mover. Uy, a ver, esperemos a ver si se descuelga. Bueno, en todo caso, ahí tenemos ay, me parece que ya. Ya. Les decía que estos pedacitos,
De todos estos pedacitos tenemos ahora digamos, un grupo de repúblicas que son independientes, ¿no? Cada uno va por su lado. Pero asimismo, los países surgen no solamente de la división de otro antiguo que era más grande, sino también, pues, surgen del sumar países, ¿no? Y entonces, vemos si es que hay un caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o de la Unión Soviética. Aquí hay algunos mapas, veamos si es que, pero ojalá nos puedan dar con los nombres de los países, que sería interesante, como para verle. Hoy en día ya no existe Rusia, ¿no? Pero a ver, no me deja sacarle para. Ay, qué difícil colocarle. Ya. Pues miren, aquí está la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este grande rojo es Rusia, ¿no? Este grande rojo es Rusia, ¿no? Y este naranja también, que está grande, es Kazajstán, ¿no? Y el resto ya son otros países, ¿no? Algunos todavía siguen integrados, otros se han separado, ¿no? Eh, Aquí está Ucrania, ¿no? Por ejemplo, el número 6. Me parece que está por este lado. Casi no le ve. Aquí está, el número 6, ¿no? Con el que tienen conflicto ahora. Ellos eran parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo histórico de que también los países pueden eh, crearse a través de una unión, ¿no? No solo de la escisión, sino también de la unión, ¿ya? Y obviamente una tercera vía siempre va a ser la de la emancipación, es decir, estás sujeto a otro país, otra potencia y finalmente tú decides abandonarlo, ¿no? Bueno, ahí están dos de los ejemplos más trascendentes, ¿no? Eh, eso es básicamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Voy a poner una preguntita en el chat. Hay un tema eh, que quisiera plantearles. Eh, Me han pedido que sobre todo las preguntitas que nosotros hacemos estas preguntitas que sabemos hacer entre clases, estas preguntas que yo les hago en el chat, sean registradas en el sistema de la universidad, o sea, en el sistema Moodle de la universidad. Entonces, lo que yo les voy a poner la preguntita tanto en el chat como en el campus virtual, ¿ya? Entonces, les voy a poner en formato de foro. Pues yo les voy a pedir una cosa que es bien importante. Y yo no sé si todos tienen, a veces tenemos compañeros que no tienen acceso al, al sistema. Las personas que tienen acceso normal al sistema, les voy a pedir que contesten las preguntas en el foro, dentro del campus virtual. Lo dejan contestado ahí, contestan la preguntita, lo de siempre, solo que en vez de contestar en el chat, contestan en el foro. Las personas que no tienen acceso,
la contestan aquí, pero, y esto es bien importante, ojo, apenas tengan acceso, carguen esa respuesta en el foro. La cargan en el foro con la indicación de la fecha en la que hicieron la carga. ¿Ya? No se olviden de eso, es muy importante porque lo que un poco, y les explico por qué. Lo que quieren es integrar todas las calificaciones ya directamente desde el sistema Moodle. Entonces, en un momento determinado van a tener que subirse las calificaciones directo al sistema. Y por esa razón, yo lo que les diría es que es importante que nosotros tengamos la información cargada para que, eh, o sea, no solo para que ustedes puedan revisar directamente en Moodle, queda cargado en Moodle y todo, sino también porque la universidad está revisando eso y es importante que ya todo quede como armado. De hecho, va a pasar en el resto de materias también, supongo yo que estarán haciendo lo mismo los profesores, pero eso es una de las cosas que a mí, por lo menos a mí me pidieron, que las preguntas se hagan en el sistema virtual a través del foro. Entonces, bueno, yo les voy a cargar. Yo les estoy abriendo un espacio al cual le voy a llamar foros académicos o foro académico. Y ya. Y les voy a pedir que los que tienen acceso al sistema, por favor, lo carguen ahí. Entonces ya les hago la preguntita y les cargo ahí y les cargo también en el chat para los que temporalmente no tienen acceso. Entonces ahí le voy a dejar abierto para que puedan ustedes llenar apenas tengan acceso al foro. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya, les voy a abrir desde ahora. Ya, listo. Ya, listo, aquí está. Ya les pego acá. Ok.
Ya les pego en este chat también. Entonces recuerden, ¿no? Los que sí tienen acceso al chat, a los foros del campus virtual, por favor, contesten ahí. ¿Ya? Y los que, a ver, aquí creo que viene un error. Ya. Listo, me parece que ahí está ya. Sin ningún problema, ya. Entonces lo hacemos así, por favor. Bueno, les va a tomar estos 5 minutos y luego hacemos el break que solemos hacer por 10 minutos. Nos podemos encontrar nuevamente 9:20. ¿No? 9:20. ¿Está lista la pregunta? Doctor, una pregunta. Por favor, dígame. Señorita Yaglo. Sí, yo veo que hay una tarea sobre 4 preguntas de sujetos de derechos colectivos. Y en la parte que dice si fuera fundador, bueno, ahí tenemos 3 días, pero en la parte que dice si fuera fundador una persona jurídica, ¿tiene que tener un panorama, no sé, internacional o puede ser normal? O sea, tal y cual. A ver, no le entendí bien. ¿Puede repetirme la pregunta? No le... Ah, ya. Pero si me escucha, es que creo que... ya. Sí, es que tengo una preguntita porque hay una tarea que dice 4 preguntas de los sujetos de derechos colectivos. Ya. Ay, no. Entonces, quería preguntarle si tenía como todo ese enfoque como internacional o... Sujetos de derechos colectivos, eso es súper fácil porque hay 3 sujetos de derechos colectivos: los indígenas, los pueblos afroecuatorianos y los montubios, según la Constitución del Ecuador. 57 y siguiente de la Constitución. Sí, ya, listo, gracias, doctor, gracias. Pero no tiene, o sea, pero ojo, ¿no? En materia internacional eso no funciona muy bien, ¿no? No va mucho por ahí. Nosotros tenemos otra visión sobre eso. Eso es más local, ¿no? Eso le debe haber preguntado a algún profesor de algo local, ¿no? Supongo yo. Ya, cuando ya le di haciendo el deber, creo. En todo caso, bueno, está ahí, está abierto. Tienen que afinar con las materias, ¿no? Pero eso está en la Constitución. Eso sí está en la Constitución. Sí tiene que buscar. Yo sé los artículos de memoria porque eso es